Hoy quisiera compartir con vosotros un texto que surgió para predicarme a mí mismo. Hace unos 18 años estaba yo muy involucrado y atareado con cosas de la Iglesia, el ministerio del Gurugú, el conservatorio. Y bueno, pues estaba yo ahí un sábado por la tarde en mis cosas y mi esposa viene: vamos a sacar a los niños, que darle el sol, estoy muy ocupado, no puedo, vete tú, no sé qué. Ella me insistió y yo chinchoso. Llevar un centro a mi cargo con 40 personas, 400 alumnos. No era el anciano principal de la Iglesia, pero con aquello del Gurugú seguramente una carga muy pesada a llevar. Y como que no estaba yo dispuesto a perder el tiempo, salí. Bueno, mi mujer decide sacar a los niños, llevarlos a un pinar que había, y bueno, me voy, a regañadientes. Y estando por allí paseando, pues mis pies dan con unos espinos que casi me atraviesan los deportivos. Y no sé por qué, el pensamiento inmediato: a ver, ese eres tú, espinoso, pinchas, desagradable. Estás que no se te puede arrimar nadie a ti. Y en ese meditar, pues me puse a ver y ver que en la palabra de Dios los espinos y los abrojos siempre representan maldición. La tierra fue maldecida y lo primero que produjo eran espinos. Y es que en la vida del creyente se puede pasar esas circunstancias y cuando notamos que nadie se nos arrima, pregúntate si es que estás espinoso, estás muy chinchoso. Nos dejamos llevar a veces, pues, incluso por tareas, llámale santas, pero no le das el tiempo que le tienes que dar a tu familia o el tiempo que le tienes que dar al Señor, y salen espinos. No hay fruto, hay espinos. Vamos a leer un relato de una parábola que se encuentra en Jueces, en el libro de Jueces, capítulo 9, a partir del versículo 8. Hermanos, vuelvo a repetir que esto es predicarme a mí mismo entonces y ahora. Capítulo 9 de Jueces, versículo 8, dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esta parábola viene a decir que hay momentos que a todos queremos evadir responsabilidad. La responsabilidad nos pesa. Y queremos que otro lo haga.
Y aquí se ve la congregación de los árboles del bosque diciendo: anda, por favor, tú, reina. No, mi excusa, ¿cómo he de dejar yo de fabricar el mosto que tanto alegra el corazón de los hombres? ¿Cómo he de dejar yo el fruto de la oliva, que es el que enciende los candelabros del templo? ¿Cómo he de dejar yo? Porque mi labor es importante y a veces el liderar tu vida viene a ser como ser presidente de la asociación de vecinos, que todo el mundo lo esquiva, nadie lo quiere, pero es una labor importante, ¿verdad? La zarza tiene unas propiedades muy específicas que la hacen todo lo contrario para ser un líder. La zarza tiene una gran capacidad de crecimiento, se extiende por los caminos, por los vallados, es enredosa, se retuerce, se agarra todo, con espinos. Franquea el paso no solamente a las especies animales, sino a veces también a los hombres, que tienen que retirarla. Y, bueno, prolifera rápidamente y de forma anárquica. No tiene un seguimiento que lo puedas enderezar, eso es caótico. Sus ramas se convierten en raíces cuando tocan tierra, así se reproducen. Y activan los pequeños incendios de un bosque, porque vosotros habéis observado que cuando hay viento, cuando salen esas zarzas rodantes, que dice, ¿dónde estaban? Que yo nunca las vi. Y así llevan el fuego a otros bosques. Bueno, hay ausencia sobre todo de frutos. La zarza no produce nada, más que dolor. Y somos nosotros zarzas, sin fruto, pinchosos. A veces con nuestra intención de decir las cosas como las decimos, pinchamos, propagamos incendios con nuestra lengua, propagamos enemistades. Isaías 9:18 nos dice lo siguiente de las zarzas. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Aparte de no ser algo agradable, provoca y extiende su maldad. También impide el camino a otros, porque se te pone delante y por ahí no pasas, te vas a otro lugar. Ni los jabalíes pasan por en medio de los espinos. Es decir, tampoco la podemos cultivar, no se deja podar, no se deja llevar, es caótico, no tenemos ninguna expectativa de futuro con esa planta. Dice en 2 Samuel 23:7 que con hierro se domina esa planta. No puedes hacerla con las manos. Lo que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo era el producto de la zarza. Se lo pusieron en las sienes. Y mi pregunta es, ante este concilio de los árboles, por evitar responsabilidades, ¿vamos a dejar que la zarza reine? ¿Vamos a dejar que la zarza reine en nuestras vidas porque tengamos circunstancias y salga lo peor de nosotros? Los espinos.
Como otra acepción, vamos a evadir responsabilidades ante Dios. No me refiero solo a la Iglesia, la familia, la predicación de la palabra, el testimonio, cómo actuamos allá afuera. Se lo dejamos a los que lo tienen que hacer. Para eso están. Para eso hay otros en la Iglesia que se encargan de estas cosas. Y la zarza lo que vino a decir: ¿me queréis por rey? Me estáis buscando, ¿no? ¿No queréis evadir vuestras cosas, no? Venga, abrigaos bajo mi sombra, con espinos, arrimaos a mí. Y si no, que os parte un rayo, que salga fuego y consuma los árboles del Líbano, los cedros enormes, bonitos, que los consuma. Y soy capaz de hacerlo. Fijaos qué podemos llegar a ser. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 1:6 que somos sacerdotes para Dios Padre. Tenemos que liderar ese sacerdocio. Tenemos un acercamiento directo, como ha dicho nuestro hermano Dani. Podemos llegar a Él. Ese es el papel del sacerdocio, la intermediación. Podemos intermediar con la oración, con nuestras manos, ayudando. No podemos dejar esa responsabilidad para otros, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y es una misión que nos da, no podemos evadirla. Todos somos responsables en esto. Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no dejemos que sean los líderes o los otros quien tenga que hacer esto. Si realmente el Señor nos ha dicho todo esto, que somos linaje especial, real sacerdocio, los que podemos mediar entre las personas que no conocen a Dios, no podemos dejarlo para otros. Seas joven, seas anciano, seas hombre, seas mujer. El pueblo de Dios pecó en este sentido cuando quiso descargar su responsabilidad. E incluso me atrevería a decir que a lo mejor lo vieron bien los hombres de peso de la nación cuando dijeron: queremos un rey. No queremos un profetas, jueces. Queremos un rey que nos represente. Queremos estar orgullosos de una figura central que nos dirija. Si es guapo y alto, todo mejor. Queremos un pastor con las cualidades de líder, que sepa organizar todo y llevarlo, en el cual nosotros pues nos podamos descargar de todos nuestros pesos. Se lo dejamos a él. Y si tiene una voz maravillosa y canta bien, estupendo. Y eso es lo que hicieron los israelitas. Y el profeta, triste, lloraba y decía, Dios le dijo: no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Si tienes don de intercesión, hay hermanos que lo tienen unas listas muy largas de oración, se acuerdan de todos, no todos tenemos ese don. Pues si tienes ese don, tú mejor que nadie. Si tienes el don de la hospitalidad, pues tú. Si el de la exhortación, no lo dejes, es desagradable, pero tú tienes que hacerlo. Si tienes capacidades que Dios te ha dado, dones, utilízalos. No lo dejes en manos de la zarza. De esto hablaremos un poquito más adelante. Parece muy loable la falta de ambición de estos árboles. No quiero para mí el orgullo, yo trabajo más
entre las bambalinas, yo quiero que otro lidere, bueno, yo le ayudo, pero no quiero esa responsabilidad. Pues habrán zarzas que sí lo quieran, que así lo hagan. Pero no veo una cualidad, esa falta de ambición. A lo mejor la palabra no suena bien, ambición. Y en nuestro país no se valora tanto como en Estados Unidos. Lo del liderazgo, lo de ser ambicioso, lo ven como algo perfecto. Un empresario ambicioso es lo que ellos quieren, porque eso va a extender y van a haber más puestos de trabajo. Aquí lo veríamos de otra manera. En la Iglesia igualmente. Personas que quieren liderar y la animan, porque no evaden esa responsabilidad. Pero si evadimos lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, es posible que la zarza diga, pues yo sí, y tendremos lo que dice el texto: si en verdad queréis que reine sobre ustedes, póngase bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a todos los árboles. Voy a hacer una paráfrasis, más o menos, de lo que quiere decir. Solo alguien que nos ofrece sombra, que no ofrece sombra, ni perfume, ni fruto, podría decir con tal atrevimiento: ponte bajo mi amparo. Las zarzas secas, como hemos dicho, son las que incendian los pinares, las que minan las iglesias y las queman. Los hebreos temían mucho el incendio provocado por las zarzas, como hemos leído en Isaías, y decían que tenían que ser manejadas con rejón de hierro para apartar las zarzas. Los liderazgos sin frutos y muy dispuestos a gobernar con un espíritu dominante y abusivo, diría líderes con espíritu de zarza, que no pueden tener a nadie cerca. Pues cuando a alguien no se les sujeta, suelen amenazar con esto: fuego salga y os consuma. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera dicho a Faraón: no estoy preparado para llevar la nación, te lo agradezco, pon a otro? Creo que la nación de Israel no existiría hoy. En aquella esclavitud, si hubieran estado allí, no existiría la nación de Israel. Pero aquel hombre hizo que la nación de Israel permaneciese aún bajo el yugo y de allí saliese íntegra, y cumplieron los planes de Dios de darle la tierra prometida, y fue una nación. ¿Qué diríamos de las excusas que puso Moisés? Moisés no quería, le venía a decir a Dios: pon al que tengas que poner, yo no valgo. Y el Señor, como dice en su palabra en Juan una vez: no os elegí yo a vosotros, a los 12, aunque uno de vosotros me va a entregar. Como diciendo, no me he equivocado en la elección, tampoco me he equivocado con Judas, yo sé lo que he hecho. Moisés, no me he equivocado contigo. Tú te crees que eres un simple pastor de ovejas, pero no me equivoco. Y Moisés le puso muchas excusas. ¿Pero por qué saco a colación lo de Moisés? Porque Dios habló en medio de una zarza. De entre los espinos y las cosas malas que puedan haber, Dios surgió de ahí en medio, de una zarza, y con fuego, como suelen pasar con las zarzas, como hemos leído. Pero Él surgió para dar un mensaje: te he elegido,
Te he elegido para una misión y tú me das excusas. Si vamos a Éxodo 3, en el capítulo de Éxodo 3, vemos el relato. En el 3:11 de Éxodo dice: Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Más abajo, ¿sabes quién le dice quién soy yo? Y se pregunta: tú envía a otro porque yo no estoy capacitado. Y además, si me preguntan en nombre de quién voy, si es que yo no soy nadie. Y es la primera vez que de una zarza ardiendo y de una conversación con alguien que no pretendía ser líder, sale esto. Y le dice: yo soy el que soy. Y la primera vez que aparece el tetragramatón, el nombre de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, como no sabemos cómo se pronuncia realmente, fue de aquí. Y quiero que seas líder. Y yo sé que te he escogido, porque te he enseñado yo. 40 años viviendo del faraón, el imperio más grande y la cultura más impresionante que había en la época. Pero eso no era lo que yo quería para ti. Yo lo que quería para ti es una escuela de 40 años en el desierto. Y te he formado en el desierto, siendo pastor de cabras. Y has comprendido que no es la cultura de Egipto lo que yo necesito, sino yo necesito la cultura del desierto de los 40 años para que te conozcas, para que sepas qué eres, lo bajo que eres y el poder que yo te voy a mostrar. Y le dice: ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara, un cayado. Pues eso. Porque él le decía que era como tartamudo. Y en el texto le dice: no te preocupes, porque yo estaré, no le dice contigo, yo estaré con tu boca. Para que sepas que soy yo el que te dice lo que tienes que hacer. Y además, el libro de Hechos 7:22, no dice que Moisés fuese torpe como él mismo dice de sí. Hechos 7:22 dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Esto es lo que cuenta de Moisés. Él se creía un don nadie, pero el Señor hizo que todo un faraón le tuviese miedo. Y hasta me atrevo a decir que más miedo le tenía a la vara que al faraón. Un simple artilugio que decía que ¿qué tienes en tu mano? Pues una vara. Esa vara sometió al imperio más grande que había por entonces. Qué importante es no poner excusas ante todo lo que tengamos que hacer delante del Señor. Hombres, mujeres, replegarnos de esos espinos y procurar ser responsables delante de Dios y hacer que uno pueda ayudar al que tiene al lado. No os preocupéis porque diréis, si me preguntan, ¿qué digo? Y la palabra de Dios dice: no os preocupéis en qué tendréis que decir en ese momento, porque el Espíritu de Dios mismo os pondrá palabras. Y esta gente también tuvo que estar delante de reyes. Primeros creyentes, Pablo, Pedro, estuvieron delante de personas de muchísima autoridad. ¿Y qué digo yo delante de una persona de tan alto rango? Pues el Señor Jesucristo, en su palabra, y a través de Pablo en 2 Corintios 5:20 nos dice: así que somos embajadores.
¿Habéis visto alguna vez el tratamiento de un embajador? Es el rey mismo. Es decir, los embajadores y los representantes del Estado pueden llevar una valija que se llama diplomática y no le pueden mirar dentro, porque es como inquirir las cosas del mismo rey al que representa. Según los honores que le hacen a ese embajador, así se los toma el rey. Lo que le hagas a ese embajador o si lo ultrajas al rey. No quiero empequeñecer esta palabra. Sois embajadores de Dios. Así lo dice en 2 Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Habéis visto? Que cuando hacéis a alguien, le presentáis la palabra de Dios, le comunicáis el reino, dice que Dios está detrás de vosotros. Es decir, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Cuánta responsabilidad! Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No me creerán, decía él. Y Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No voy a decir que hablemos lo nuestro, sino que hablemos la palabra de Dios. Lo nuestro no es embajador. Leer la palabra de Dios, decir la palabra de Dios, sí es representar a Dios. No tengo capacidad de convicción, decía él. Y Hechos, Lucas, relata y dice, sí que la tenía. De hecho, él decía, te voy a poner a tu hermano, que él sabe hablar mejor que tú, no te preocupes, yo voy a estar con tu boca. Pues no parece que fuese el hermano quien hablase. Faraón dice que trataba con él. Ya no sé si con él era porque estaba su hermano Aarón al lado, pero dice que trataba con él. Y sus hechos, y sus obras, y sus palabras eran poderosas. ¿Qué tienes tú en tu mano? Moisés tenía una vara, era pastor de cabras. Dorcas, aquella mujer, tenía unas tijeras para coser las túnicas de las mujeres santas. Bueno, es una manera de colaborar. ¿Qué tienes? ¿Un trapo para limpiar bancos? También. Buena voz, canta. Mala voz, grita, como Josué, y cayeron los muros. Proclama. Algo tienes. José de Arimatea, una tumba para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una guitarra? Pues alaba al Señor. Dirige la alabanza. No demos lugar a que reine la zarza. No se lo merece. Nuestra falta de responsabilidad hace que aquellos que arman el cargo y aquellos que no dan fruto, y son espinos, puedan dirigirnos. Todos somos llamados a servir. ¿Aún pensamos que el Señor nos pide que seamos especiales? Claro, pero es que lo somos. Cada uno con su particularidad. Todos somos piedras de la Iglesia. Todos tenemos una unión los unos con los otros y una cohesión. Cada uno tiene su función. Y para acabar, a nivel individual, Romanos 6:12. No reine, pues, el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Que no reine la zarza en nuestro interior. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Él llamó a David siendo un pastorcito de cabras. A lo mejor era muy jovencito, 12 o 13 años probablemente, porque era el niñito de la casa. Los demás se ocupaban de los campos, las bestias, pero el que era pequeñito todavía, en nuestro país ha sido igual, si no podía realizar una tarea de hombres, lo mandaban a cuidar el ganado. Era muy jovencito y el Señor se fijó para gobernar su pueblo, no a lo que habían pedido, danos un rey, un líder, sino ahora van a un pobre chico de 13 años al cual el padre ni siquiera lo incluyó en su lista de hijos. Puso a los hijos más guapos, más fornidos, para que cuando pasase el profeta Samuel, eligiese algunos para ungirlos. Y dijo, no es este. Un chico, calculo, 12 o 13 años, pero dice la palabra de Dios que era un varón conforme a su corazón, con sus pecados y virtudes. Y David no dijo que no. No dijo que no. Y fue el mejor rey que ha tenido la nación. En todos los demás reyes, cuando morían, la regla de medir era, y no hizo lo correcto como su padre David, o sí hizo esto como lo hizo. Era el referente de los reyes de todo Israel. Y era un pastor de cabras. Así que, hermanos, a nivel personal, que dentro no tengamos la zarza. Y a nivel de iglesia, todos tenemos una responsabilidad. Si no estamos juntos, tenemos espinas. Y tenemos que mirarnos en nuestro adentro y ver qué es lo que está pasando. Porque si no damos fruto, no damos sombra, no estamos haciendo bien nuestra función. Porque el Señor bendiga su palabra. Señor, en tu presencia queremos ponernos delante de ti. Queremos ser fieles a tu mandato, no darte la espalda como hizo Jonás y ser como David, que no tuvo miedo ante un hombre que venía cargado con jabalina y espada y de gran tamaño, sino que podamos decir, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo acudo ante ti para obtener victoria. Señor, pedimos que tu palabra cale en nosotros, podamos ir transformándonos a tu imagen, Señor, que la Iglesia podamos crecer, apoyar aquello en que tú nos has llamado a cada uno según su don, porque necesitamos que tu palabra sea escuchada, tu Iglesia crezca y el Evangelio del Reino sea confirmado entre aquellas personas que están alrededor nuestro. Pedimos también, Señor, para que si alguien aún no ha entendido tu mensaje de salvación allí en la cruz, que pueda tener tiempo para meditar y pensar que tú dejaste tu trono y tu corona para servir. Asumiste una responsabilidad y cargaste nuestro pecado en la cruz y moriste por nosotros, para que nosotros hoy podamos tener salvación y vida eterna, Señor. Queremos que este mensaje no sea eclipsado, Señor, por otras cosas que no adornan, y queremos que sea exaltado, Señor,
queremos glorificarte en esta mañana. Queremos que tú bendigas esta iglesia, no las paredes, sino a sus miembros, Señor, a sus líderes, para que podamos crecer en armonía como un cuerpo bien conjuntado, como tú dices en tu palabra. Y que esto redunde para tu gloria y también para salvación de las personas que tú has de añadir, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y en él te damos muchas gracias. Amén.